honor estar otra vez ante tanta gente importante, como siempre lo he dicho. Gracias a Dios por sus vidas. Quisiera yo llevarlos a la palabra de Dios en Daniel. El libro de Daniel, capítulo 2, versículos 20 al 23, y dice así la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y Daniel, todos por favor, y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Amado Señor, bendito seas, Padre, te alabamos, te bendecimos. Estamos tan agradecidos porque nos permites tener estos tiempos de reflexión, de estudio, de escudriñar tu palabra, Padre, pero necesitamos de tu asistencia, Señor. Así es que hoy te pedimos que derrames el espíritu de sabiduría y de revelación para que nuestro corazón, nuestro ser, sea conformado más a ti, Señor, cada día. Te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. A mí siempre me ha dado mucho por considerar este libro como el manual. Yo le llamo el manual. Como somos diseño de Dios, y a todo diseño le corresponde un manual, de tal manera entonces que este manual, es decir, la palabra de Dios, es lo que nos ayuda, lo que nos dirige para poder tener una vida adecuada, para poder funcionar de manera correcta. No hay otra forma sino yendo al manual para saber cómo la mejor manera de funcionar, mis amados. Y la idea en esta hora es considerar la forma en cómo se lee, cómo se tiene acceso al manual, a la palabra de Dios, ¿verdad? Por eso le he intitulado a esta predicación, a esta enseñanza, el logos y el rema de la palabra. Muy bien. Como sabemos, mis queridos hermanos, la Biblia, ¿verdad? Tal cual, su nombre significa pues los libros. Son los libros compendiados en uno, condensados en uno. Y como libro es el mejor libro que se ha hecho a través de los tiempos, ¿sí? Nos habla de casi todos los temas. Es un libro que nos habla nos da explicación acerca de todo lo que hay en la creación, amados. ¿Sí? Si me da tiempo al final, ¿me acuerdan? Que les pueda yo explicar, dar algo que a mí me asombró, pues, respecto a que hablábamos acerca de que la Biblia habla de historia, habla de geografía, habla de antropología, habla de paleontología, habla de biología, habla de física, habla de química, habla de matemáticas. Todo lo cubre, todo lo cubre. Y les digo al final, si hay tiempo, les doy una probadita acerca de esto que les estoy diciendo.
acerca de cómo aborda el tema de estas ciencias. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense cómo es tan interesante, ¿verdad?, leer la palabra de Dios. Pues muchos la abordan de manera, pues, intelectual, ¿verdad? Y como tal, pues es lo mejor que hay. Pero déjenme leerles algunas porciones de la Escritura para que nos podamos deleitar, amados, acerca de lo que dice y el contenido, la esencia de la palabra de Dios. No sé si quieran ir al Salmo 139, por favor. Salmo 139. Dice respecto a esto que dice en Daniel, amados, acerca de Él es el que conoce los tiempos, Él es el que sabe absolutamente todo. Para Él no existe presente, pasado y futuro. Para Él esos tres tiempos son uno solo, ¿sí? Él está fuera de toda forma de medición. Él es el increado, dice la palabra de Dios. Y fíjense las maravillas que hace. Dice el Salmo 139 desde el 1, dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi boca, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo entender, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Y sigue dándonos unas expresiones maravillosas de este Dios que tenemos tan impresionante, amados. Ahora bien, vamos a ver el asunto de lo que es el logos y el rema. Fíjense lo que encontré por ahí, amados. Por ejemplo, el logos propiamente es Jesucristo, es la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? El problema de conocer el logos solamente es como cuando nosotros tenemos acceso al puro conocimiento. Es más, les decía yo que les voy a explicar, por ejemplo, si hay tiempo, cómo los copos de nieve están configurados, ¿sí? Y es impresionante conocer, por ejemplo, los prodigios, las maravillas que Dios hace, ¿sí? Sin embargo, esto entra dentro del ámbito de lo que es el logos. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense, aquí escribimos, por ejemplo, lo que dice 2 de Timoteo 3:16, explica, amados, lo que es el propósito de Dios en la creación, lo que hay en la creación y el propósito de Dios en ella. Vamos a, por favor, 2 de Timoteo 3:16, ¿sí? Dice, ese es el fin ulterior de la palabra de Dios. Dice 3:16, por favor,
toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así es que lo principal de toda esta situación, de toda esta enseñanza, lo que queremos decir es precisamente esto que provoca la palabra de Dios en el hombre. Ahora, logos y rema, logos es solamente conocimiento tal cual, ¿sí? Y la esencia de lo que es el logos está manifestado en lo que significa un rema. Ahorita vamos a verlo un poquito más ampliamente. Dice, ¿cómo podemos mirar que muchos tenemos mucho conocimiento? ¿Estamos de acuerdo? Tenemos acceso a mucho logos, ¿sí? Logos y rema en conjunto pues son Jesucristo. ¿Me explico? Debemos tener conocimiento de logos y de rema. Sin embargo, la esencia del conocimiento en la palabra es precisamente lo que es un rema. Y ahorita vamos a ver. Fíjense, cada persona que adquiere conocimiento puede continuar adquiriéndolo, ¿sí? Si es secular, pues no tiene tanta importancia, pero me refiero al conocimiento de la palabra de Dios. Por eso podemos ver a mucha gente que tenga conocimiento, mucho conocimiento de la palabra de Dios, pero no pasa nada en esa persona. No evidencia ningún cambio. No, yo platicaba con alguien, decíamos que lo que dice en la palabra de Dios, tal es, no hay manera de cambiarla. El asunto es que cuánta palabra se nos ha sido revelada en esta perspectiva de lo que es un rema. ¿Se acuerdan qué significa rema, amados? Dice que es una palabra dada específica, dada por Dios para un problema específico que tengamos, ¿verdad? De tal manera que yo he conocido a mucha gente que sabe mucho de la Biblia, amados, pero no pasa lo que en esa persona, lo que dice 2 Corintios 3:16, ¿se acuerdan? Dice que perfecciona al hombre, dice que lo hace apto para buenas obras. ¿Me explico? Entonces, la idea es tener acceso al conocimiento de la palabra de Dios, pero en base a la revelación que Dios da dentro de la palabra de Dios. ¿Me explico, amados? Y no sé si se acuerdan del caso de la higuera que secó el Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan? Era una higuera que estaba frondosa. Y dice que el Señor Jesucristo se acercó a ella para buscar fruto, ¿verdad? ¿Y qué pasó? No había nada. ¿Sí? Se veía bien, ¿cómo diríamos? Bien apantallante, ¿no? Con mucho follaje. Como diciendo, ¡hey, véanme a mí!, ¿no? Aquí estoy. Pero finalmente lo que importaba era que diera fruto. Y no encontró nada por ahí el Señor. De tal manera que lanzó juicio sobre ella y la higuera se secó. ¿Se acuerdan también del caso muy sonado? Cuando el Señor Jesucristo les hablaba en Mateo 23, les decía, por favor, estos fariseos, estos religiosos, les están enseñando. Lo que les enseñan está bien, porque les enseñan de las Escrituras, ¿sí? Dice, aprendan y hagan lo que ellos dicen, porque dicen de las Escrituras, pero no hagan como ellos hacen. ¿Se acuerdan? Eran fariseos que preferían los mejores lugares en las reuniones,
Y dice el Señor Jesucristo que les gustaba que les decían rabí, que les dijeran rabí, ¿verdad? O sea, maestros. Y que, pues, andaban muy bien vestiditos y toda la cosa, pero finalmente solamente eso era. Entonces, la idea en esta hora es hacer la reflexión, amados, de que pues no sería bueno que parezcamos higueras muy pachonas, ¿verdad? Muy ramosas, pero al final no haya fruto. La idea es que no seamos como esos fariseos que se pasan reprobando todo, se pasan peleando por todo, se pasan descalificando, se pasan murmurando, unos entre otros, pero finalmente, y el peor de los casos es que se la pasan murmurando de sus autoridades, amados. ¿Sí? Yo sé que en esta iglesia no pasa eso, gloria a Dios, pero por ahí, como les estoy predicando a ustedes, pueden contárselo a otras personas. ¿Sí? Fíjense lo que escribí. Entonces, vamos a ver que lo interesante de esta enseñanza es tener acceso a los remas. Fíjense lo que encontré. El rema también hace alusión a la palabra de Dios y según el original significa declaración, significa sacudir, significa mandar. Y aunque hace alusión a la Escritura, este término tiene un significado muy especial porque tiene que ver con algo que implica iluminación o ni más ni menos la revelación que Dios tiene para cada creyente. Eso es un rema, la revelación que Dios tiene para un creyente. A veces nos sentimos, como somos tan limitados, como somos tan frágiles, amados, necesitamos agarrarnos de algo o de alguien, ¿verdad? Pobrecitos aquellos que no tienen al Señor Jesucristo en su corazón. O algo peor, pobrecitos aquellos que tienen al Señor Jesucristo en su corazón, pero como si no lo tuvieran, ¿verdad? Es impresionante. Y por aquí tenemos un problemita, por aquí tenemos una enfermedad, y antes que cualquier cosa nos vamos al médico, ¿sí? No digo que no podemos ir al médico, por favor. Y por aquí tenemos alguna falta de dinero, ¿verdad? En vez de ir con el rey, el que promete darnos lo que nosotros necesitamos, vamos a pedir prestado, amados. ¿Qué les parece? Parece que no estoy hablando de aquí, de esta iglesia. Eso es lo bueno. Un rema es un mensaje específico y personal dado por Dios al creyente, pero es dado solo a través del Espíritu Santo. ¿Sí? Fíjense, les voy a leer lo que dice 2 de Corintios 2, del 9 al 10. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, pero Dios nos las revela a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Es el Espíritu el que nos da revelación, amados. Por eso tenemos que aprender a tener comunión con Dios a través de su maravilloso Espíritu Santo. Es el gran maestro, ese es el gran ministerio con el que quedó el Espíritu Santo cuando el Señor Jesucristo se fue a la diestra del Padre. El Espíritu Santo es el representante de Dios en la tierra, no es ningún hombre, amados. El Espíritu Santo es el que representa al Señor Jesucristo en la tierra. El Espíritu Santo en todo caso es el vicario de Cristo. No es ningún hombre. ¿Saben qué significa vicario, verdad, amados? Significa en vez de.
¿no? O representante. Entonces, en vez de Cristo en la tierra, se quedó su maravilloso Espíritu Santo. ¿Sí? Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo. Muchos como que no le damos importancia. Muchos como que nos olvidamos de ese ministerio del hermoso Espíritu de Dios. Pero esta es el medio a través, o más bien es a quien Dios utiliza para que a través de sus remas seamos perfeccionados todos y cada uno de nosotros. Sin remas no hay perfeccionamiento. ¿Estamos de acuerdo? ¿A poco no han visto algunas personas que dicen, no, pues ya me he leído la Biblia de pe a pa, o más bien de Génesis, Apocalipsis, ¿no? No una vez, 2 veces, 3 veces, ¿sí? No se han encontrado ese tipo de gentes, pero, híjole, no evidencian haber recibido remas, ese es el problema, ¿sí? Dice Efesios 1, del 17 al 18, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Nos dé remas, amados, es lo que necesitamos nosotros. ¿Cuál es la mecánica para poder obtener remas? Eso es lo interesante, ¿no? ¿Sí? Un rema es una palabra, una advertencia, un consejo, una exhortación dada por el Espíritu Santo de manera personal y única al creyente. No es posible que el Señor me dé una revelación para un problema que yo tenga y se lo pueda yo acomodar, por ejemplo, a mi hermana, ¿no? No es posible eso. Ella tiene sus broncas y necesita remas para sus broncas. ¿Estamos de acuerdo? Dice, entonces, teniendo como fin ayudarle, levantarle, sostenerle, perfeccionarle, santificarle, librarle o encomendarle algo. ¿Sí? Por eso, cuando en Hebreos 4:12 se nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, se nos está diciendo que Dios, a través de los remas que su Espíritu Santo nos da, está infundiendo verdadera vida en nosotros. Esa es la idea. Recibir vida a través del Espíritu Santo. Somos entes vivos, amados. ¿Sí? Por eso el apóstol Pedro decía, vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para que ofrezcan sacrificios aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Así dice Pedro. Entonces, es claro entonces que sin la asistencia del Espíritu, del bendito Espíritu de Dios, no solamente se adquiere conocimiento. ¿Sí? Fíjense, por eso dice en 1 Corintios 8:11, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que tenemos conocimiento. Pero el conocimiento, dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿Sí? ¿Se acuerdan por qué al hablar de remas hablamos de amor, amados? Porque la esencia de Dios es el amor. Porque la esencia del Espíritu es el amor de Dios. Y tenemos que procurar que, yo digo, que se desarrollen las cualidades de carácter. Aunque últimamente a través de las enseñanzas que he estado recibiendo, he descubierto, por ejemplo, esto de la
de llevar a cabo los mandamientos. ¿Sabían ustedes que ninguno de nosotros tiene el poder para obedecer los mandamientos? ¿Sí? Hemos dado algunos pasos. Aquí tiene que ver el hecho de cómo podemos tener acceso a los remas, amados. Ponga mucha atención. Hemos dado los pasos para injertar la palabra, ¿sí? Por ejemplo, es pues leerla, luego memorizarla, luego rumiarla, ¿no? Meditarla, luego injertarla, y luego eso implica el siguiente paso, que es guardar la palabra. Les estaba explicando anoche a algunos, ¿sí? Guardar la palabra. Y el último paso es obedecerla. Pero los primeros 5 pasos tienen que ver con la responsabilidad mía. ¿Me explico? Hasta el 5.º paso de guardar la palabra tiene que ver conmigo. Y el 6.º paso viene por el poder de Dios. Ahí funciona la gracia de Dios. Por eso es importante meter la palabra aquí. Porque si no tienes palabra aquí, no vas a tener el poder para obedecerla. No se puede. Sí, y daba un ejemplo muy bonito mi esposita la otra vez. Es como cuando un hombre se ve cómo se desarrolla, ¿no? ¿Sí? Para que se desarrolle tiene que alimentarse. ¿Estamos de acuerdo? Si no, pues se queda todo chaparrito o se muere, ¿sí? O se queda más flaquito que yo todavía. Tiene que alimentarse, ¿sí? ¿Saben ustedes quién maneja el funcionamiento para que los huesos, los músculos, las células se reproduzcan? Para que crezcan los huesos, para que los músculos crezcan, para que las piernas se alarguen, para que, ¿sí me explico? Para que el desarrollo se dé. ¿Quién lo hace? Lo hace Dios, a través de principios, ¿sí? Provoca el crecimiento. Dios es el que da el crecimiento. Pero, ¿de quién es la responsabilidad de alimentarse? Dios no viene y te dice, ándale, mijito, para que crezcas. Sí, lo podría hacer, ¿no? O sea, bueno, Él nos pone a la mano el alimento, Él nos da, nos alimenta en ese sentido, porque nos pone a la mano el alimento, pero es nuestra responsabilidad alimentarnos, amados, ¿sí? Y una vez que te alimentas, pues nomás esperas y ahí, bueno, ni te das cuenta cómo vas creciendo, ¿ah? Como a un muchachito de 12, 13 años, luego se le va engrosando la voz. ¿A poco no se nota? ¿Sí? No te das cuenta y vas creciendo, pero el crecimiento lo va dando Dios. Es decir, las cualidades de carácter se van desarrollando por la gracia de Dios. ¿Sí? Porque cualidades de carácter solamente son un concepto de obediencia. ¿Estamos de acuerdo? Para que seas responsable, pues hay un acto de obediencia ahí. ¿Estamos de acuerdo? Tienes que hacer lo que te corresponde, hacer lo que esperan los demás que tú hagas, ¿sí? Para que ames, ¿sí? Es un acto de obediencia. Es decir, amor significa ¿qué? Llenar las necesidades de los demás. Es un acto de obediencia. Esos actos son bien complicados o no se pueden hacer si la gracia de Dios no está en nosotros, amados. Por eso tanto les decimos, injerten palabra, guarden palabra. Mira que te pido que te esfuerces y seas muy valiente, dice Josué, ¿lo han leído? ¿Muy valiente en qué? En que guardes esa palabra, guardes, y finalmente después dice, hagas. Ese es el orden. Por eso es tan importante memorizar palabra, amados. Aunque a veces luego se nos olvida. Por eso, si tenemos acceso al Logos solamente, ¿verdad? No hay ni cambio ni santificación en el creyente. No hay ni siquiera forma de que podamos disfrutar de la vida
sin los remas, si solamente hay logos, por eso vienen una vida de derrota todo el tiempo. Por eso hasta a algunos les es tan difícil ser cristianos. Y si sí y no es difícil ser cristiano, ¿cómo podríamos saber que es fácil? ¿Cómo se nos haría más fácil ser cristianos, amados? Teniendo remas, ¿sí? Por ejemplo, el gozo es una cualidad de carácter. ¿Quién no se muere por tener gozo toda la vida? ¿No? ¿Y de dónde viene el gozo? Digo, el gozo verdadero, ¿no? Dice que es un ¿qué? Espíritu radiante y un rostro brillante que viene como resultado de comunión con Dios a través de su maravilloso Espíritu Santo. Dice, así que lo único que cambia al hombre verdaderamente es la palabra de Dios basada en remas que atesorados por el creyente logran la obra en él. ¿Sí? Váyase a Proverbios capítulo 3, por favor. 3 del 1 al 4. Estamos hablando de atesorar, es decir, guardar, ¿sí? Ni más ni menos es atesorar, amados, ¿sí o no es cierto? Guardas tú la palabra y ella te empodera y la gracia de Dios empieza a funcionar, ¿sí? Por eso dice, fíjense, les voy a leer Proverbios 3 del 1 en adelante, dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Yo digo, no sé, porque lo he visto. La gracia de Dios es lo que te empodera para que seas una persona capaz de guardar, de cumplir los mandamientos, de llevar a cabo los mandamientos. Pero fíjense que hay algunas otras perspectivas acerca de la gracia que tienen que ver, por ejemplo, la gracia te hace bonito. Bueno, lo importante, lo interesante es ser bonito por dentro, ¿no? ¿Sí? Pero eso afecta a tu físico, hermano. En serio. Miren, yo he visto, por ejemplo, se da mucho. Bueno, ¿qué les digo? Un delincuente, ¿no? ¿Cómo se ve? Como que ofende la vista, ¿no? Pobrecitos, no tienen esta gracia que nosotros, el pueblo de Dios, debe tener, amados. ¿Sí? Por eso dice que la gracia de Dios hace que la gente tenga buena opinión de nosotros. Y bueno, finalmente, pues eso es muy importante, ¿no? No es lo que debemos buscar, ¿eh? Obviamente que le agrademos a la gente, ¿no? La idea es defender la reputación de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Sí, aunque la nuestra se vaya a los suelos, no importa. Pero finalmente este es un principio que funciona como un rema para nosotros, ¿sí? Muy bien. Entonces, por eso, amados, hablando acerca de los que conocen mucho logos y los que conocen remas, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. ¿Sí? Y obviamente nosotros somos nuevas criaturas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Tienes que meterle palabra de Dios a tu corazón. Vamos a poner una tabla comparativa. En este lado está logos y en este lado está rema, ¿sí? El logos
te lleva a la religiosidad y el rema te lleva a la adoración. El logos te lleva a la opinión personal. El rema te lleva a la verdad. Logos, envanecimiento. Rema, edificación, madurez, perfeccionamiento. Logos, información. Rema, revelación. Logos, alma. Rema, espíritu. Logos, intelecto. Rema, intuición. Logos, ley. Rema, gracia. Logos, sobrevivencia. Y rema, pura vida. El logos te lleva a la sobrevivencia, amado, solamente. Y el rema te lleva a vivir la vida, a vivir la vida. Ahora, vamos a ver quiénes están capacitados o quiénes pueden tener acceso a los remas, o bajo qué condiciones más bien. Lo que escribí aquí, hay la idea de creer que Dios revela sus secretos aún teniendo una actitud indolente, indiferente y perezosa. ¿Sí? Pero es necesario que quien quiera revelación de Dios tendrá que pagar un precio para ello, que implica escudriñar diligentemente la Escritura. ¿Sí? No sé si se han fijado algunos que andan en sus cosas, ¿no? Oh Señor, te pido y te pido y te pido, y le pide y no llega. ¿Por qué, amados? Porque dice la Biblia que Dios no oye la voz del pecador. ¿Sí? Dice en 1 Pedro capítulo 3, dice, porque Dios está atento e inclina su oído a la voz del justo, pero pone su rostro en contra de aquel que hace el mal. Y está incluyendo hasta los cristianos, amados. ¿Sí? Por eso no hay que engañarnos. Para que puedas entrar al lugar santísimo necesitas hacerlo de manera adecuada. Si no, es bien complicado que lo hagas, amado. ¿Sí? Si no, solamente te estás engañando, amado. ¿Ok? No quiere decir que no puedes entrar al lugar santísimo, por favor, ¿eh? Puedes, pero bajo algunas cosas que vamos a ver. Primero, ¿quién puede tener acceso a remas? Sí, invariablemente un nacido de nuevo. ¿Sí? Uno que ha nacido de nuevo. Ese es el que puede tener acceso a los remas. ¿Estamos de acuerdo? Segundo, y les voy leyendo algunas partes de la Escritura. Quien tiene comunión con Dios y le teme, ese puede recibir remas. Fíjense, como dice el Salmos 25:14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. ¿Saben que el pacto también, con ese nombre se conoce a los mandamientos? ¿Sí? La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto, amados. ¿Sí? Otros. ¿Quiénes reciben remas? Quienes se guardan de pecado, amados. ¿Sí? Dice en Hebreos capítulo 12:1, por tanto, nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos
de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hablando acerca de cómo podemos tener, acerca del precio que tenemos que pagar para que Dios nos revele sus secretos. Otros que están calificados para recibir remas, quienes tienen buena conciencia, ¿no? Dice en Hechos 24:16, por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Quien no tiene una buena conciencia es bien complicado que pueda ir al Padre para que recibir sus secretos, para que sus secretos le sean revelados. Es bien complicado porque obviamente si el que tengas una mala conciencia implica que pues hayas ofendido a alguien de alguna manera. Y mientras tanto no logres una buena conciencia con esa persona a la cual tú ofendiste, entonces va a ser bien complicado que puedas recibir remas por parte de Dios. ¿Estamos de acuerdo? No sé cómo cuando algún hijo nuestro, ¿no?, hace alguna cosita por ahí inadecuada y lo llamas y lo primero que haces, ¿sí o no es cierto? Ay, tienes que mirarme a los ojos. Y tienes que mirarme a los ojos, ¿verdad? Ese es el punto. Esa es la idea, amados. Yo creo que Dios así nos llama. Mírame a los ojos y dime qué hiciste. No nos pregunta, ¿por qué lo hiciste? ¿Qué hiciste? Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuentas. ¿Sí? Dice, si tus pecados son tan rojos como la grana, yo los haré tan blancos como la blanca nieve. Y entonces tienes una buena conciencia y puedes entrar confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar la gracia para el oportuno socorro. Así lo dice, ¿no? Ok. Quienes buscan ardientemente a Dios y guardan sus mandamientos. Conste, no estamos diciendo y hacen sus mandamientos. Quienes buscan ardientemente a Dios y guardan sus mandamientos. Salmo 119:2, amados. Dice, bienaventurados los que guardan sus mandamientos y con todo el corazón le buscan. Qué tremendo, ¿no? Y esta es la última. Quienes injertan su palabra. Por lo cual, dice Santiago 1:21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Solo quiero terminar con esto. Dice Deuteronomio 29:29, dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Me llama mucho la atención esto. Dice que las cosas se nos van a revelar para que cumplamos sus mandamientos, ¿no? Las cosas se nos van a revelar para que, así lo dice, vean en Deuteronomio, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces, quiere decir que los remas te van a empoderar para que puedas cumplir la ley de Dios. Estaba yo por ahí leyendo a un hermanito que estaba dando información acerca de un señor que se llama Wilson S. Bentley. Es un microfotografista. Es decir, que saca fotos de cosas muy pequeñitas. Déjenme decirles lo que él descubrió. Dice que el término, hablando acerca de la nieve, ¿saben? Dios se especializa en hacer prodigios impresionantes.
hay mucho en discusión acerca del término de la naturaleza de Dios, que es trina, ¿verdad? Y buscando por ahí se encuentra que Dios firma eso que afirma. Él lo firma en la creación, como dice Romanos 1. Y entonces encuentra que estaba fotografiando copos de nieve. Déjenme decirles que la nieve es diferente al granizo, no es lo mismo. Aunque es agua, pero no es lo mismo en cuanto a su estructura. Y bueno, tendríamos que necesitar mucho tiempo para poder explicar esto, pero bueno. Fíjense, estudiando en la Biblia, dice que, por ejemplo, la nieve en hebreo es shelek, que significa triple. ¿Sí? Y bueno, el agua tiene 3 átomos y presenta 3 estados. ¿Sí? Ok, y entonces se sabe que en el lenguaje hebreo no tienen números tal cual, sino que a cada letra le asignan un número. No sé si sabían eso. ¿Sí? Bueno, y entonces dice que para una letra, la SH le corresponde un número 300, a la L un 30 y a la G un 3, en hebreo obviamente. Y nos da un número 333, ¿sí? Y entonces descubrió que todos los copos de nieve tienen la proporción de lo que es se llama hexágono, ¿va? ¿Sí? De un hexágono, ¿sí? Un hexágono que está formado, ¿puedo dejar esto aquí? Y les grito un poquito, ¿no? Un hexágono que está formado por 3 ejes. 1, 2, 3. ¿Sí? Que esta área es correspondiente a toda esta área. Y que hay millones, han caído a través de la historia, millones y millones de copos de nieve guardando esta proporción, y ninguno se parece, nunca jamás ha salido uno repetido. ¡Wow! ¿Qué tipo de Dios tenemos, verdad, mis amados? ¿Qué tipo de Dios tenemos? Y pues obviamente aquí nos habla de matemáticas, nos habla de física, nos habla de trigonometría. ¿Sí o no es cierto? Solo necesitamos remas. Solo necesitamos que Dios nos dé remas. Con Dios, aquí, ahora, fíjense bien. Esto es conocimiento, amados. Pero finalmente a mí me asombra. Esto refleja la gloria del Dios que tenemos, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Pero esto a mí no me edifica. Conocerlo así no me edifica. ¿Me explico, amados? Digo, es bueno conocerlo, pero es mejor acceder a la madurez. Pero es mejor parecernos cada día más a nuestro Señor Jesucristo. Amantísimo Rey, Dios maravilloso, bendito seas, Padre, bendito seas, te alabamos y te bendecimos. Señor, gracias porque mantienes firme tu intención de que cada día nos parezcamos más a ti. Wow, eso es lo mejor que nos puede pasar, Señor. No, ni tenemos que decírtelo, Señor, pero no nos dejes, no nos sueltes, Señor, no permitas que nos soltamos de tu mano. Ayúdanos, Rey, necesitamos de tu asistencia, necesitamos, Señor, que obres en nuestro corazón de tal manera que tu imagen se vaya perfeccionando cada día más en nosotros. Señor, tu palabra dice que
Tu sangre preciosa nos limpia de todo pecado. Que así sea. Que todo el tiempo tengamos esa actitud de David en el Salmo 51, Señor, de estarte rogando esa limpieza hasta que estemos en tu presencia. Permítenos evidenciar tu naturaleza, Señor, todos los días aquí y allá afuera. Gracias, Señor. Amén y amén.